En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo cultural, educativo y recreativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En AME Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigos del alma? De nuevo con ustedes en su programa Hace Tiempo y Allá Lejos, espacio donde la magia del pasado la traemos al presente por aquello de que recordar es vivir. Como de costumbre, el programa de hoy vamos a tratar algunos hechos sucedidos en Paraguaná en la Segunda Guerra Mundial. Sobre estos acontecimientos poco se ha escrito. Sin embargo, curiosamente, es innegable que para el momento de estallar el conflicto en 1939, Venezuela era al mismo tiempo socio comercial con Inglaterra y Alemania, potencias enfrentadas en esa lucha y razón principal para que tan pronto sonara la campana, nuestro país se declarara independiente e imparcial ante los ojos del mundo. Aún así, durante su efectivo y lejano desarrollo, las costas de Paraguaná fueron custodiadas por la Armada norteamericana hasta el final de la misma. Ahora bien, ubicándonos temporalmente, lo aquí relatado fueron hechos sucedidos poco antes de instalarse en esta región las antiguas empresas Creol y Shell, que con el tiempo llegaron a llamarse Lagobén y Marabén. Después se convirtieron en el centro de refinación Paraguaná, el más grande del mundo, que también lamentablemente pasó a la historia. La Segunda Guerra Mundial tuvo varios motivos, pero principalmente se argumentaba el incumplimiento de los tratados de paz establecidos para poner fin a la Primera Guerra Mundial dada entre 1914 y 1918. La nueva guerra duró 5 años exactos, de 1939 a 1945. Abarcó los 5 continentes y tuvo un costo de 50 millones de vidas. Inglaterra y Francia
encabezaron los llamados países aliados, mientras que Alemania e Italia unieron sus fuerzas para formar los países del eje, cuyo objetivo era dominar al mundo a través de una visión autocrática tal cual era el delirio de Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Al comienzo, algunos países, por razones ideológicas y hasta de compadrazgo, podríamos decir, apoyaron a Alemania. Otros, como la Rusia de Stalin, declaró su imparcialidad siempre y cuando no le tocaran sus intereses, como en efecto sucedió, y tuvo que recular luego que Hitler intentó invadir a Rusia. En otras palabras, quiso comerle a los rusos el maíz por la orilla sin mover el grano. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Por su parte, al principio, Estados Unidos se mantuvo al margen del asunto, motivado a intereses económicos que los unía tanto a Inglaterra como a Alemania. Situación esta que quedó sin efecto luego que los japoneses bombardearan y destruyeran en el Pacífico la base norteamericana de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. En cuanto a Venezuela, a los 3 días de iniciarse el conflicto, se declaró imparcial, alegando incapacidad armamentista y desde luego lazos comerciales que los unía a los países enfrentados. Prueba de ello fueron los barcos mercantes alemanes e italianos que quedaron varados en Carúpano, Puerto Cabello y Maracaibo el mismo día que comenzó la guerra. Además de eso, Venezuela estaba comprometida con los Estados Unidos y Holanda a cumplir contratos firmados antes de empezar la refriega. Los mismos consistían en extraer petróleo del lago de Maracaibo con destino a Aruba y Curazao, donde sería refinado para más tarde ser negociados a buen precio y al mejor postor en tiempos como los que se estaban presentando. Muy cuestionada fue la imparcialidad sostenida por nuestro país luego que submarinos alemanes atacaran cerca de la Macoya de Paraguaná a tanqueros de bandera venezolana como el Monagas, Tía Juana y San Nicolás, que simultáneamente junto a 2 refinerías de Aruba y Curazao fueron bombardeadas por otros submarinos nazis la misma madrugada del 16 de febrero de 1942, con un saldo trágico de vidas y pérdidas económicas incalculables. Investigaciones recientes confirman que ese ataque fue plenamente calculado por el almirante Karl Dönitz, jefe de la Armada Alemana, quien después de finalizada la guerra y cumplir 10 años en prisión, escribió sus memorias en las que confiesa que esa misma madrugada pudieron haber hundido también a el cañonero Urdaneta que comandaba el teniente de navío Wolfgang Larrazábal, y no lo ordenó, aunque lo tenían en la mira del periscopio, porque no estaba previsto en sus planes atacar la Armada venezolana, que para entonces seguía manteniendo su neutralidad en la guerra.
En cuanto a la gallarda actuación de la tripulación del cañonero general Urdaneta, merecen un reconocimiento histórico, puesto que, conscientes de lo indefenso y desventaja en que se encontraban frente a los modernos submarinos alemanes, no les quedó otra alternativa que seguir patrullando cautelosamente el área del ataque. Eso sí, con la tripulación en sus puestos de combate, buscando al golpe y cuida al agresor, como también a los sobrevivientes de los tanqueros Tía Juana, San Nicolás, torpedeados, como ya dijimos anteriormente. Sobre la situación de Paraguaná en aquellos tiempos bélicos, poco se ha reseñado históricamente. Sin embargo, referencias bibliográficas y testimonios personales recientes afirman que entre 1939 y 1945, la población de Las Piedras, además de parecer un cuartel militar, había alcanzado al mismo tiempo un nivel socioeconómico bastante satisfactorio. Y no están lejos de la realidad quienes afirman que tal crecimiento sustentable se logró gracias al empeño de hombres emprendedores que supieron aprovechar la situación geográfica y las buenas relaciones comerciales con Maracaibo y las Antillas neerlandesas. José Mercedes Martínez, mejor conocido como Teo Martínez, ya fallecido, nos contó que en 1943 tenía 15 años y trabajaba como repartidor de telegramas en Las Piedras. Por cierto, oficio muy peligroso en tiempos de guerra. Era evidente, según él, que todo el mundo anduviera chorreado, ya que la presión y el nerviosismo de noche aumentaba en los vecinos, porque no sabían por dónde iban a venir los tiros. Tanto fue el temor que quedó entre los habitantes de la costa a un nuevo bombardeo, que hasta los depósitos o tanques de petróleo de la Menegrande, pintados en principio de grises, tuvieron que cambiarlos a negro para confundirlos en la oscuridad por si acaso un bombardeo nocturno. Los bodegueros atendían casos de emergencia con linterna en mano, pues nadie se atrevía a prender un fósforo ni fumarse un cigarrillo en el patio de su casa después que caía la noche. También nos decía Teo que los mensajes llegaban en clave y aún así había que entregarlos de inmediato. Misión que no era fácil, tomando en cuenta que ni siquiera los cocuyos alumbraban las oscuras noches del pueblo. Aún así, se llevaba una bandera blanca y una linterna como apoyo para cumplir su misión. Al llegar al portón del cuartel de los gringos, ubicado donde actualmente funciona el grupo escolar Josefa Victoriana Riera, Teo hacía notar su presencia con la contraseña Telegram, que ya los marines conocían y tenían orden de no disparar.
al referirse a 2 batallones militares norteamericanos que funcionaron en la zona con permiso del gobierno venezolano, pero bajo las órdenes de un coronel de apellido Walter, nos aseguró Teo que uno era el Baterías de la Costa, desplegado en la bahía de Adaro, específicamente en Conejito, donde se instalaron con puertas submarinas antitorpedos y baterías antiaéreas. El otro pelotón militar era el cuartel de la brigada número 6 del batallón Carabobo, situado en la calle Libertad número 40 de Las Piedras, cuya misión principal era custodiar el terminal petrolero de la Mene Grande. Indudablemente que la misión de ambos escuadrones militares norteamericanos era de vigilar y salvaguardar la soberanía aérea y marítima de posibles ataques alemanes, nipones e italianos, pero sobre todo custodiar los barcos que salían cargados de petróleo desde Paraguaná y desde luego del lago de Maracaibo hacia Aruba y Curazao, como lo señalamos anteriormente. Terminada la Gran Guerra, de inmediato en 1945, comenzaron a instalarse en Paraguaná 2 refinerías Criol y Shell, y con ellas comenzó a crecer un lugar que los nativos y recién llegados de otras latitudes se acostumbraron a nombrarlo y escribirlo con el amoroso y anclado nombre de Punto Fijo. Como han podido observar, queridos televidentes, quedó demostrado para la historia peninsular que los cañones de la Segunda Guerra Mundial poco ruido hicieron entre Carirubana y Las Piedras, pero aún así, lo cierto es que en la memoria de algunos nativos de esta tierra generosa se conservan aún los recuerdos de la única guerra que sepamos dejó bastantes beneficios económicos y también, ¿por qué no?, amistad con las islas vecinas, pero sobre todo gratos recuerdos en la Paraguaná de hace tiempo y allá lejos.